Bueno, seguramente mucho del debate que se está dando con el tema ganadería va a continuar con el próximo disertante, que va a tocar ese tema desde otro punto de vista, que es Ernesto Vigliso. Bueno, me toca la gran alegría de ser amigo de Ernesto, además. Bueno, Ernesto es ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Es investigador principal de CONICET, ex investigador de INTA y profesor visitante de la Universidad Austral. Bueno, fue presidente, expresidente de la Asociación Argentina de Producción Animal. Bueno, como investigador de CONICET fue autor de muchas publicaciones, pero yo le agregaría el impacto que tuvieron esas publicaciones, que fueron realmente muy importantes, libros y coautor de informes internacionales. Bueno, es miembro correspondiente de esta academia y profesor honorario y socio honorario de varias instituciones. Bueno, Ernesto, el piso es tuyo. Perdón, y me faltaba decir que Ernesto va a hablar de la encrucijada del carbono en la gestión ambiental del agro. Así que es un ensamblaje exacto con la conferencia anterior. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Bien. Eh, no sé si estoy en estos momentos compartiendo pantalla, pero me parece que no, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces arranquemos. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas de ambos países, de las academias de ambos países. Muchas gracias también a los moderadores de la mesa, que la están manejando muy bien. Y yo me voy a referir básicamente a la problemática de las emisiones de carbono. Eduardo Udinas me ha dado un contexto previo para abordar el tema. Yo me voy a referir específicamente a la temática del carbono. Y lo voy a mirar desde dos puntos de vista. Desde qué limitaciones encontramos a la hora de medir nuestras emisiones y cómo, más allá de los aspectos éticos y morales que rodean esta problemática, cómo esas limitaciones que tenemos para medir emisiones nos pueden estar afectando, entre otras cosas, en aspectos comerciales, como los que adelantó Eduardo, y que tienen que ver, diríamos, con la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales. Perfecto. Bueno, el título que le di a esta charla es La encrucijada del carbono en la gestión ambiental del agro. El carbono porque, bueno, es evidente que es un tema sensible en estos momentos por todos los impactos que tiene sobre el calentamiento global y el cambio climático. Y decimos que y planteo el término encrucijada, porque estamos a veces, a menudo, quedando cautivos de medidas, de mediciones, de métodos que aplicamos y que no necesariamente coinciden entre sí. Y a veces eso nos lleva a emitir conceptos de los cuales no estamos totalmente seguros. De lo que estamos seguros, sí, es de que las emisiones regionales de carbono están concentradas en el hemisferio norte. Sí, este es un mapa que incluye todos los sectores de la economía y de la sociedad que emiten carbono, y si trazáramos una línea a la altura del Ecuador, podemos apreciar fácilmente cómo la gran densidad de emisiones ocurre, diríamos, desde el Ecuador hacia el norte y no desde el Ecuador hacia el sur, pese a que los impactos quizás de estas emisiones que vienen ya, digamos, desde muchas décadas, de 2 siglos por lo menos, terminan impactando en el hemisferio sur. Eh, si nosotros miramos algunas publicaciones muy recientes, yo me puse a hacer este ejercicio antes de venir a dar esta presentación, y atribuimos las responsabilidades del sector agropecuario en las emisiones globales del carbono, nos vamos a encontrar con algunas sorpresas. Por ejemplo, el World Resources Institute nos dice que aproximadamente el 13% de las emisiones provienen del sector agropecuario. Me refiero a las emisiones globales, 13% al sector agropecuario.
El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, que es el que da soporte a la cumbre de Davos todos los años, eleva esa cifra a un 18%. Y si nos venimos a una alianza global por el futuro de la alimentación, nos encontramos con que ese valor llega a un 30%. ¿Con cuál de estas alternativas nos encontramos? Bueno, esto es resultado, creo yo, fundamentalmente de que estamos aplicando distintas metodologías para evaluar estas cosas. Fíjense ustedes que si nosotros tomáramos las emisiones de carbono per cápita y las emisiones totales del sistema agroalimentario de 8 países importantes en la producción de alimentos, los 4 países de la región Mercosur, más por otro lado la China, Estados Unidos, Europa y la India, nos encontraríamos con algunos números que nos pueden levantar confusión. Y estos números circulan en Internet y en otros medios. Por ejemplo, si miramos las emisiones de estos 8 países en términos de emisiones per cápita, medidas en toneladas de carbono por persona, por habitante, vamos a encontrar, por ejemplo, que países como la Argentina emiten mucho más que Brasil, Uruguay, Paraguay, emiten mucho más, por ejemplo, que la India. La Argentina emite, inclusive aparece emitiendo más que la China y con valores cercanos a los europeos. ¿Esto qué significa? Si miramos el problema desde esta perspectiva, estamos quizás enfocando mal la problemática y exponiéndonos a que nos sometan a críticas por los niveles de emisiones per cápita que estamos teniendo. Ahora bien, si de estos 8 países presentamos las emisiones absolutas, o sea, las emisiones totales, las curvas cambian totalmente. Y ahí podemos ver que países como los nuestros, los 4 países de la zona Mercosur, están emitiendo a nivel global mucho menos de lo que están emitiendo países que producen alimentos utilizando y emitiendo mucho más carbono que nuestros 4 países del sur. Esto ya nos plantea una problemática. Y si las emisiones ganaderas, ya que se ha hablado tanto de ganadería, lo termino de incluir, eso si lo medimos en función de las emisiones exclusivamente ganaderas per cápita y las emisiones totales, vamos a encontrar, por ejemplo, que medida en emisiones por habitante, Uruguay se corta solo, aparece emitiendo mucho más que los países que aparecen con mayor nivel de emisión, como Estados Unidos, China, Europa e India. Si lo miramos desde la perspectiva de las emisiones globales, esas cifras cambian totalmente. Entonces, de acuerdo al ángulo en que miremos estas problemáticas, vamos a sacar conclusiones totalmente distintas. Y ahí es donde tenemos que, esto me lleva de la mano a plantear otras problemáticas. Por ejemplo, si miramos las emisiones de Argentina, a nivel nacional, todas las emisiones de todos los sectores argentinos, y bueno, no llegan al 1% de las emisiones globales, menos del 1%. El sector agropecuario y está más o menos en un 0,35, 0,37, en promedio de 20 años. Y la ganadería bovina específicamente está alrededor de un 0,17, 0,15, 0,16 a lo largo de ese periodo. ¿Esto qué significa? Y esto significa sencillamente que cuando escuchamos a algunos políticos decir que tenemos que bajar el stock ganadero para beneficiar las emisiones que ocurren a escala global, bueno, podemos estar cometiendo una burrada por la sencilla razón de que nuestra ganadería, nuestro sector agropecuario en nuestro país no mueve la aguja del amperímetro a escala global. O sea, ¿qué sentido tiene perjudicar a un sector que nos está generando recursos, siendo que no influimos para nada en las emisiones globales? Este es un punto que hay que tenerlo en cuenta y hay que aclararlo. La clave creo que está en esclarecer cómo estimamos hoy las emisiones de carbono en la producción de alimentos. Y aquí hay posiciones y visiones distintas.
Supónganse ustedes, podemos mirar las emisiones de la ganadería desde dos perspectivas distintas. Desde el análisis del ciclo de vida del producto, que puede ser la carne, la leche, etcétera, y los métodos asociados al análisis del ciclo de vida, lo que hacen es cargar sobre cada kilo de carne o sobre cada litro de leche, no solo las emisiones que ocurren dentro del predio, que el propio productor emitió al producir carne o leche, sino también que se le cargan las emisiones preprediales, o sea, de todas las factorías o industrias que producen insumos para la ganadería y que además emiten, y todas las emisiones postprediales, o sea, las que vienen a cargo, digamos, del procesamiento en frigorífico, del transporte, la distribución, el empaquetado, etcétera. Eso arma un conglomerado de emisiones que se cargan sobre ese kilo de carne o sobre ese el litro de leche. Y eso se llama huella de carbono. Si utilizamos datos de la FAO, algunas publicaciones muy conocidas de la FAO, siguiendo este camino, esas publicaciones indican que entre un 14,5% y un 18% de las emisiones globales son exclusivamente ganaderas. Pero hay otra manera también de mirar el problema, y es inventariar las emisiones por sector, que básicamente es lo que hace el IPCC con sus guías de evaluación, sus guías para armar los inventarios nacionales. O sea, las emisiones se separan por sectores. Y en este caso, las emisiones exclusivamente prediales debido a la ganadería bajarían notablemente esa cifra de 14, 15, 14,5 o 18%, la bajaría a un 4%. Entonces, de acuerdo a qué camino metodológico sigamos para medir estas cosas, vamos a obtener números bastante distintos. Fíjense ustedes, estos son datos tomados de la FAO, que los tenemos publicados en una revista internacional de veterinaria. Cuando tomamos una primera publicación de la FAO, que fue la famosa La larga sombra del ganado, publicado en 2006, y más del 18% de las emisiones se atribuían a la ganadería. Una posterior corrección de la misma FAO baja esas cifras a un 14,5%. Pero después, si vamos a las propias estadísticas de la FAO y seguimos el procedimiento del IPCC, o sea, de sectorizar las emisiones y computar únicamente las emisiones de la ganadería bovina, vamos a ver que esas emisiones están mucho más abajo, la escala está cortada, fíjense, vamos con valores mucho más abajo y declinantes. Declinantes por una razón sencilla, porque cada vez se queman más combustibles fósiles a nivel global y porcentualmente empiezan a pesar menos todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Entonces, estos números tenemos que tenerlos claramente, diríamos, ubicados en nuestras cabezas, en nuestras mentes, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos y leemos cosas sobre las emisiones del sector agropecuario y de la ganadería. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería, cuál es la huella de carbono medida por análisis del ciclo de vida de una hamburguesa común y silvestre. Y bueno, ahí encontraríamos, por ejemplo, estos son datos que he bajado de internet, que el pan estaría emitiendo unos 13 gramos por hamburguesa, las verduras 8, queso 74, el producto animal tiene mayores emisiones, la carne vacuna 775, los condimentos 14, todo suma más o menos 800, cerca de 890 gramos de carbono emitida para armar esa hamburguesa. Ahora bien, si miramos el caso de la carne, nos encontramos con que aproximadamente el 88% de las emisiones de la carne, de acuerdo al análisis del ciclo de vida, corresponderían a este producto. Pero si vamos por otra vía de evaluación, sectorizando las emisiones, asignándole las emisiones a los distintos sectores, esa cifra puede bajar mucho y puede bajar a un 23%. Y estos son aspectos que son importantes tener en cuenta. ¿Por qué? Porque juegan en las regulaciones, en los estándares
que se están aplicando a nivel mundial. Entonces, las regulaciones y estándares ambientales que surgen o que van surgiendo en estos momentos disparan incertidumbres en el comercio global de alimentos, entre otras cosas. Fíjense ustedes, este es un trabajo muy reciente publicado por la Academia de Ciencias, la prestigiosa Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde muestra una convergencia que existe en el mundo hoy a unificar, por un lado, los impactos nutricionales y en paralelo los impactos ambientales de distintos alimentos. En este trabajo, es un trabajo muy influyente, se han evaluado 57.000 alimentos y si ustedes ven esa imagen de radar que hay en el medio, lo que trata es de ver cuánto pesa cada punto, por un lado en los impactos nutricionales y por otro lado en los impactos ambientales. Y así en este trabajo uno puede encontrar que los panes, por ejemplo, todo lo que es en manufactura panadera, tiene tanto un bajo impacto nutricional como un bajo impacto ambiental. Cuando hablamos de impactos nutricionales, que no sea rica en azúcares, ni en grasas saturadas, ni en sodio, ni en calorías. Y cuando hablamos de impacto ambiental sobre el consumo de agua, los gases invernaderos, la demanda de tierra, el potencial de contaminación, etc. Y ahí tenemos arriba distintos productos de origen vegetal que muestran distintos perfiles en esa imagen de radar y distintos productos de origen animal que muestran perfiles distintos. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, esto nos lleva a que en este mismo trabajo van clasificando los distintos alimentos, acá obviamente son unos poquitos los que se consideran, pero los que se encuentran están diríamos, en el cuartil inferior más abajo, están todos los alimentos que son saludables y que tienen bajo impacto ambiental. Y ahí entran casi todos los alimentos vegetales. Y por otro lado, en el otro extremo, de alto impacto, tanto en la salud como en el ambiente, tenemos productos como los productos procesados de la carne, por ejemplo, la carne bovina procesada, la porcina, la carne aviar, etc. Esto va generando, va disparando estándares. Toda esta investigación nueva que va apareciendo va generando estándares y regulaciones en los países que tratan de apoyarlos en investigaciones científicas. Ahora bien, nosotros como país que venimos del hemisferio sur, que explotamos sistemas extensivos, no tenemos ni agricultura ni ganadería extensiva, nos tenemos que preguntar cómo nos conviene que nos midan y cómo nos conviene medir y expresar las emisiones de carbono. Si tomáramos el caso de la carne, ¿cómo tenemos que medir? ¿Cómo nos conviene? ¿Por tonelada de producto o por hectárea de tierra ganadera? Los puntos de referencia son completamente distintos. Para un europeo, la tonelada de producto en un análisis de ciclo de vida le da una idea de cuánto se ha emitido a lo largo de los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria para comer ese kilo de carne o ese medio kilo de carne que se va a comer. Pero desde nuestro punto de vista, nuestro punto de referencia generalmente no es el kilo de producto, sino la hectárea de tierra ganadera. Este es un trabajo también sumamente influyente que ha tenido un impacto muy fuerte, sobre todo en la comunidad de veganos y vegetarianos. Es un trabajo publicado en el año 2018 en la Universidad de Oxford, que consistió en evaluar mediante metaanálisis unos 38.700 establecimientos comerciales en 119 países. Siguiendo el camino del análisis del ciclo de vida, se ve que ya las conclusiones están bastante claras. O sea, todo lo que tiene que ver con los productos animales, sobre todo carne bovina, tienen emisiones de gases de efecto invernadero para cada 100 gramos de proteína producida, cuánto se ha emitido. Y la carne bovina, la carne ovina, los quesos, las carnes porcinas, tienen un impacto muchísimo más alto de lo que tienen productos vegetales como la soja, trigo, maíz, legumbres, etc. Hay una clara diferenciación. Y acá hay un efecto muy importante del método, porque el método es lo suficientemente determinista para que bajo distintas condiciones genere más o menos los mismos resultados. Y esto se ve acá. Este es un trabajo que estamos haciendo de 70 establecimientos agropecuarios reales en la Argentina, y donde vemos que
cualquiera sea el porcentaje de cultivos anuales, o sea, cualquiera sea el planteo productivo que tenga un productor, siempre las emisiones por tonelada de producto, siguiendo el análisis del ciclo de vida, mantiene esa enorme distancia que hay entre las emisiones por tonelada de carne y las emisiones por tonelada de grano. Es tan grande eso que, bueno, debí utilizar un eje logarítmico para poder expresar esas diferencias. Ahora bien, si esto en lugar de medirlo por tonelada de producto lo midiéramos por hectárea productiva, nos encontraríamos que esas curvas que nunca se cortan, cuando aparece, digamos, medimos lo mismo por hectárea, encontramos con que esas curvas ya tienen un comportamiento distinto y en algún momento se cruzan. Es decir, en algún momento las tendencias muestran que los productos agrícolas pueden inclusive emitir más carbono por hectárea que los productos ganaderos. Y esto tiene su importancia porque en el caso de la izquierda es el método, el análisis de ciclo de vida, el que define los resultados. Y si nos vamos al gráfico de la derecha, es el productor quien define, con su planteo productivo define los resultados. Entonces son dos miradas completamente distintas de una problemática que es parecida, ¿no? Esto no contempla estas emisiones, hasta ahora nos hemos referido únicamente a las emisiones, no contempla el balance de carbono, o sea, no solamente las emisiones, sino también el secuestro de carbono. Recientemente apareció un trabajo publicado en la revista Science, donde los autores hacen un trabajo de metaanálisis tratando de ver la cantidad de secuestro de carbono orgánico en el suelo frente a distintas opciones de pastoreo, un pastoreo mejorado, con baja diversidad de especies, mediana o alta diversidad de especies, fertilización, siembra de leguminosas, siembra de gramíneas, una conversión de cultivo a pastura o de pastizal a pastura. Y lo que vamos viendo es, ahí está, N es la cantidad de fuentes consultadas y la cantidad de años medidos o evaluados. Y lo que vemos es que en todos los casos, en algunos casos con muy pequeño impacto, pero en otros con alto impacto, como puede ser la siembra de gramíneas, hay un alto, diríamos, hay una fuerte incidencia sobre el secuestro de carbono en el suelo. Esto nos genera una visión distinta que solo puede ser medida por hectárea. O sea, a lo largo de una cadena agroindustrial no podemos medir el secuestro de carbono. Puede haber, dentro de unos años quizás podamos hacerlo, utilizando lo que se llama la noción de secuestro geológico de carbono, que va más apuntando a la industria que a los sistemas de tipo biológico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuando incorporamos el balance de carbono, la huella de carbono en el gráfico de la izquierda, lo que nos va mostrando es una enorme diferencia de emisiones entre la carne, maíz, soja, trigo, que fueron los productos que evaluamos, pero cuando incorporamos datos sobre balance potencial de carbono basado en la captura de carbono por fotosíntesis, encontramos con que esas cifras se alteran bastante y ya no hay esa enorme diferencia entre la carne y otros productos de origen vegetal. O sea, de nuevo, en el gráfico de la izquierda es el método quien nos define esas diferencias. Cuando nos vamos al gráfico de la derecha es el productor que tiene una fuerte incidencia en ese balance de carbono. Entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo nos conviene medir? ¿Por tonelada de producto que producimos o por kilo de hectárea productiva? Bueno, esto me deja lugar a 4 reflexiones y con esto ya termino. Los estándares que se generan en el hemisferio norte, algo habló ya bastante, o mejor dicho, hizo bastantes referencias Eduardo Urinas a este tema. Los estándares que se generan en el hemisferio norte tienden a priorizar la huella de carbono, o sea, las emisiones por tonelada de producto como factor de regulación del comercio internacional. Sin embargo, la huella de carbono no necesariamente captura y contabiliza con rigor la economía del carbono en sistemas alimentarios de producción extensiva, como son los nuestros. Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, etc. La contabilización del carbono por hectárea refleja mejor, eso es lo que están mostrando nuestros resultados,
refleja mejor que la huella de carbono la performance individual del productor, que es lo que a nosotros nos interesa medir, porque de esa manera lo podemos evaluar también y lo podemos llegar a penalizar o a premiar por su manejo del carbono a nivel de predio. Entonces, en estos sistemas extensivos, donde la tierra es el factor clave, la performance individual del productor tiene mucho que ver con la economía del carbono. Y por último, una reflexión final. Si acreditan una base científica verificable, ambos enfoques, los dos son complementarios y deben ser utilizados, los dos en paralelo. Y como tal, creo yo, ambos deberían ser incorporados en las negociaciones sobre la aplicación de estándares y regulaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas o reflexiones a la presentación de Ernesto. Che, Ernesto, ¿escuchás? Sí, escucho. ¿Quién me habla? ¿Cómo quién me habla? El Cacho. El Cacho. El Cacho te está hablando. Bueno, no, exactamente. No, estaba pensando como para abrir un poco el debate, que estas cosas las hemos hablado a menudo, pero quizá estaría faltando otro enfoque más también todavía, que alguna vez lo hablamos en realidad, que es el qué pasaría si, o sea, la historia contrafáctica sería eso. Porque los sistemas extensivos que muy bien describiste son absolutamente aplicables. A ver, en la Argentina tenemos unas 160 millones de hectáreas que tienen aptitud de uso agropecuario con mayor o menor intensidad, que incluye suelos clase 1 hasta ambientes de mucho más frágiles, de zonas áridas, que vos los conocés de sobra. Muchos de esos lugares, la vegetación natural son pastizales y estepas, en algunos casos arbustales, que no tienen un uso alternativo. Y si realmente alguien viene y dice, bueno, no más vacas, no más animales, los sacamos porque son ineficientes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa con eso? Dejamos que se acumule biomasa y que se incendie. Entonces me parece que ese análisis no lo hace nadie. A mí me parece que la ganadería forma parte del equilibrio natural de esos lugares, como a menudo también sucede con los fuegos ocasionales. No sé, quería saber cómo ves eso, Ernesto. No, me parece muy atinada tu observación. Es más, yo creo que va más allá del carbono esto. Claro. Lo que estás planteando va asociado a otros componentes de la problemática ambiental, como puede ser la oferta de servicios ecosistémicos, la conservación de la biodiversidad, etcétera. Y por supuesto, desde el punto de vista de la captura de carbono, hay que tener en cuenta que esas diríamos, estratos vegetales activos que están fotosintetizando y que es muy probable que estén capturando y almacenando carbono no solamente en la biomasa aérea, en la biomasa subterránea, sino también un porcentaje de la biomasa subterránea pase a la fracción más estable, que es el carbono orgánico del suelo, ¿no? Yo creo que es muy atinada tu observación. Porque, por otra parte, si uno compara con los sistemas productivos del hemisferio norte, particularmente los países de Europa Central, que por razones climáticas no pueden tener pastoreo todo el año, o países asiáticos como China, que directamente por razones de seguridad alimentaria no permite la ganadería en pastoreo directamente. China tiene únicamente ganadería porcina y aviar estabulada, y en países Ujú. como Alemania, Polonia, Rumania, la ganadería mayormente es estabulada. Con lo cual ahí el análisis de producción animal seguramente es mucho más atinado. Pero en países como los nuestros, que tenemos una ganadería extensiva y donde otro componente que uno lo ve mucho en la Argentina, que el componente de lo que es en emisiones el manejo de estiércol, que en los países del hemisferio norte es muy importante, porque producción estabulada tiene estiércol, obviamente, y es una bola de emisiones eso.
bueno, me expresé mal quizá. En los países como los nuestros, la posibilidad de capturar carbono es una posibilidad de mitigar. Entonces, me parece que esas cosas hay que ponerlas en la mesa y mostrarlas, pienso yo. Totalmente de acuerdo, lo hemos conversado. Ya. Inclusive tenemos hasta alguna cosa publicada Exacto. en este tema. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Y lamentablemente que hay que acercarse. No, no. No, pero está el cable, si no te lo alcanzaba. Hola Ernesto, buenas tardes. Carlos Van Gelteren, ¿cómo te va? Mira, yo lo que te quería preguntar, o quería preguntarles también ¿qué posibilidades tenemos de negociar esta visión desde el sur? Porque eso es importante para nosotros, o sea, no seguir con la huella de carbono solamente, porque evidentemente no nos conviene. ¿Tenemos alguna posibilidad? Porque creo que lo más importante sería eso para nuestros países. Bueno, yo creo que la posibilidad pasa fundamentalmente por los gobiernos que apoyen estas cosas. O sea, quienes negocian en los foros internacionales estas cosas. Y bueno, son los gobiernos. Puede también haber foros paralelos de tipo privado. Y yo creo que por esa vía es más fácil llegar a acordar algunas cosas. Pero fundamentalmente, cuando uno, por ejemplo, entiende o ve que los europeos o el Parlamento Europeo produjo un documento muy fuerte en materia ambiental, que es el Pacto Verde Europeo, evidentemente las pautas que surgen de ese Pacto Verde hay que negociarlas a nivel político. Ahora bien, los políticos tienen que prestarle más atención a la ciencia, consultarla más y no ir a estos foros internacionales como han ido a la COP27 sin tener una noción clara de cuáles son los problemas que están afectando al país o que pueden beneficiar al país. Y yo creo que esto es básico. Yo no tengo referencias de que se haya consultado mucho en el caso de Argentina, a los niveles científicos. Por ejemplo, no creo que a la Academia de Agronomía y Veterinaria de la Argentina la hayan consultado sobre estos temas. Inclusive hay un proyecto de la propia academia de tratar de generar un documento de tipo de importancia desde el punto de vista estratégico, político y para el propio sector privado sobre los varios problemas ambientales que aparecen en el escenario nuestro, digamos, en el escenario habitual del país y que deberían ser contemplados. Eso creo que es una de las funciones básicas de cualquier academia. Che, Ernesto, lo que llegó a mis oídos es que la representación que hubo en Egipto, a nivel oficial estuvo el ministro de Ambiente, o sea, Cabandier, la secretaria de Cambio Climático, Nicolini, no sé qué otro funcionario más hubo, pero a nivel privado la Argentina estuvo muy fuertemente representada, porque fue el futuro presidente de APRESID, Martín Torres. Bueno, de mi consultor, bueno, fue representando al grupo GPS, el grupo de países productores del sur, estuvo Martín Fraguío ahí. Ujú. Seguramente hubo más gente que se me está quedando en el tintero, pero hubo mucha presencia del sector privado, me parece a mí, que de alguna forma está empapado en todo esto, pienso. Sí, sí, ahora seamos realistas, digamos, estas instancias privadas son lo que se llaman eventos colaterales, o Exacto. sea que van discutiendo temas, pero no tienen una influencia directa sobre las decisiones que se vayan a tomar en la COP, ¿no es cierto? Pueden influir indirectamente a través de los países, si los países los escuchan, pero es un camino abierto que indudablemente hay que seguir profundizando, pero a su vez creo que va a ser necesario tener un lobby mucho más fuerte y efectivo sobre las autoridades gubernamentales. No, yo quería agregar que una recomendación que podemos sacar de acá es justamente trabajar o reforzar
la incidencia del sector científico para la toma de decisiones a través de la academia y juntar a todos, a presidir la próxima reunión, invitarlos, porque si no seguimos trabajando, va uno Perdón, por me acá, olvidé, otro por... también fueron representantes de ACREA, ahora me Está acuerdo. bien, no importa, pero, Sí. pero todos. La academia podría ser el nexo de unión para que todos, el sector privado, inclusive el público, llevemos una posición. Inclusive también podría ser con Uruguay y con otros países del sur, porque si no siempre estamos tomando las recomendaciones que hacen otros, que hacen otra cosa distinta, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Por allá? No. Me pareció. Bueno, Bueno, da la impresión de que había mucha gente inteligente en la audiencia, porque cuando arrancamos había cerca de 60 participantes y ahora cuando me tocó hablar a mí quedaron solo 18. O sea que evidentemente ha predominado la racionalidad en la audiencia. no, pero acá, che, acá quedamos todos, ¿eh? No se fue nadie acá. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la realmente excelente presentación y le agradecemos entonces. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, con esta disertación terminamos con el módulo del día. Seguimos. Bueno, acá el moderador se quedó sin voz, o sea, reconozcamos que merece otro aplauso porque Alberto dejó la vida. Estás para relatar un partido de fútbol. Impresionante. Bueno, damos acá entonces por finalizado el módulo de salud ambiental, donde de alguna forma creo que hemos tenido excelentes exposiciones, y no lo digo por diplomacia esto, que tuvieron la enorme virtud de tocar temas totalmente diversos. O sea, empezamos realmente con una primera disertación que tocó el tema de se tocó un tema que tiene la vinculación que tiene que ver las cuestiones del cambio climático con los temas de salud y de qué forma los aumentos de temperatura y los cambios en los patrones de lluvia van a afectar la incidencia de enfermedades a nivel humano y de zoonosis. Esto fue tocado por dos disertantes. Luego hemos tenido también una visión de qué problemas arrastra todo esto en cuanto a contaminación. Fundamentalmente escuchamos a la doctora Alvarenga en todo lo que tiene que ver cómo está incidiendo fundamentalmente la producción agropecuaria, particularmente la ganadería, en todo lo que es la calidad de las aguas que se utilizan y los riesgos que hay. Contaminación por patógenos, contaminación por nutrientes, y luego la incidencia de elementos como el arsénico en los sedimentos, que no es exactamente un contaminante porque está presente en los sedimentos, pero que es una restricción para el consumo de agua potable. Algo que existe en Uruguay, pero que en la Argentina, toda la Argentina central, desde el norte hasta el sur, bueno, tengo parte de mi familia, vive en Rojas, provincia de Buenos Aires, no se puede tomar agua, hay que comprar agua de bidón directamente, por ejemplo. Luego continuamos, bueno, con un disertante que lamentablemente no pudo venir, pero que fue reemplazado por un relato, pero nos hemos enterado de cosas muy interesantes que tienen que ver con la calidad del aire. En países como los nuestros, pero fundamentalmente vinculados con las áreas de polos petroquímicos, se habló particularmente del polo petroquímico Berisso en el Gran La Plata, pero lo que se habló tiene una incidencia también muy fuerte en lo que es el área Dock Sud o eventualmente el área Bahía Blanca. Les aclaro, me tocó hace unos años visitar China, estuve en la ciudad china, una ciudad que se llama Changchun, así, que es la Detroit de China, donde se fabrican los autos. No podía ver 100 metros más adelante y respirar ahí cuesta mucho. O sea, hay países donde esto cuesta mucho. China es un país donde todavía se está generando energía a carbón, o sea, es una bola de generar emisiones todo esto. Ya, claro,
lo que me dice acá Alberto, que este problema ahora viene con Alemania, o sea, una de las consecuencias de la guerra, yo lo voy a referir mejor esto, a la invasión de Rusia en Ucrania, una de las consecuencias es la restricción del gas. Europa está preocupadísima por el invierno que está viniendo y como ustedes bien saben, los habitantes de todos los países son malhumorados y le echan enseguida la culpa a los gobernantes. Y la gente va a pasar frío y muchos políticos están teniendo miedo de todo eso. Pero no solo por efecto de la guerra, sino que la política alemana fue cerrar todas sus centrales nucleares. Entonces, por razones que son discutibles, pero no es el caso, y entonces no tuvo más remedio que recurrir a su fuente energética, el carbón. Exacto. Exactamente. Retrocedimos 100 años. Sí, Europa estaba en una política, me tocó conocer más de cerca el caso de Dinamarca, de reemplazo de fuentes de energía fósil. Fundamentalmente Dinamarca tenía toda una cuestión de explotar petróleo en el Mar del Norte. Eso directamente se frenó y generó parques eólicos y un sistema de interconexión con la red hidroeléctrica, fundamentalmente de Alemania. Muchas de estas cuestiones del reemplazo de quema de combustibles fósiles se está hablando que se va a demorar. Esto dio lugar a una etapa, no sé si algunos siguen The Economist, que es la principal revista de economía que hay. Algunos incluso la critican porque dicen que está financiada por las petroleras, pero bueno, no es un tema que yo conozca ese. Pero mostraba una foto donde aparecía que nos debemos olvidar por un tiempo de lo que dice el IPCC. El IPCC en su estudio del informe especial de cambio climático es Global Warming at 1.5, o sea, calentamiento global a 1,5 grados del año 2018, estableció que no debiéramos exceder un aumento de temperatura mayor a 1,5 grados, ya estamos en 1,1 desde el siglo XIX a la actualidad, para que no se generen los puntos de quiebre en aspectos cruciales como derretimiento de glaciares, falta de polinizadores, pérdidas irrecuperables de biodiversidad y varios etcéteras. Con lo cual, particularmente los países desarrollados, liderados por Europa, estaban en una campaña muy fuerte de ya no tener más motores a explosión. O sea, Francia había dicho que a partir del 2030 no iba a fabricar más autos con motor a explosión. O sea, el mundo realmente estaba cambiando. Va a países como Alemania o Suiza, hay parques eléctricos donde enchufar los autos. Todo eso se está deteniendo en este momento y se está hablando que al menos va a sufrir una demora de 3 años más. Se está hablando en gran parte porque evidentemente va a faltar energía. Entonces, estamos en una especie de delay en todo esto. Mi reflexión en todo esto es que en este concierto de cosas donde yo le voy a poner números a esto. A nivel mundial, la quema de combustibles fósiles, o sea, la generación de energía con quema de combustibles fósiles, es responsable del 65% de las emisiones del mundo. El sector, o sea, la ganadería a nivel mundial es responsable del 21% nada más. Es decir, es una diferencia muy, muy drástica esto, de lo que estamos hablando. Entonces, lo que digo son opiniones personales que pueden ser compartidas o no, pero realmente estar atacando la ganadería, olvidándose que el elefante en el bazar realmente es la quema de combustible fósil y la generación de energía eléctrica, me parece que no podemos hacernos los distraídos con esto. Detrás de esto lo que está viendo es campañas donde aparecen sectores sociales, donde se está preconizando mucho el abandono del consumo de carnes rojas, por un lado por razones de salud, pero muy focalizado por los consumidores vegetarianos y veganos. Hemos tenido un evento muy notorio hace unos 2 o 3 años en la rural, que entraron a impedir el desfile, me acuerdo yo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Claro, claro. Entonces yo lo que digo que todo esto, evidentemente son intereses muy contrapuestos y no podemos estar comprando una información, o sea, cualquier información así porque sí. Yo lo que sí digo es que los países nuestros
tienen la oportunidad, a diferencia de los otros, de tener en los suelos y en los bosques la posibilidad de capturar carbono atmosférico, cosa que los otros países lo tienen bastante más limitado. No sé, Alberto, si... Si puedo hablar, una reflexión general más allá del tema de la ganadería. Hace poco tiempo tuve acceso a una publicación de un experto francés, que tengo idea que es asesor del presidente en este momento. Yo lo comentaba, creo que con Eduardo o con alguien en el viaje, que ha presentado un panorama general sobre el cambio climático y la contaminación por las gases de efecto invernadero. Y hay una gráfica en ese trabajo que me impactó especialmente. Él en la gráfica presenta en abscisas el decurso del tiempo, en años hasta el año actual, y en ordenadas tiene la cantidad de producción de carbono por parte de distintos combustibles que generan energía. Entonces tiene la gráfica de el consumo, la producción a partir de las fuentes petroleras, a partir del carbono y de las energías renovables más actuales. Y en la gráfica se ve que evidentemente prácticamente el 95-98% de la energía que utiliza el mundo actualmente proviene de los combustibles fósiles, proviene tanto, casi de igual medida, del petróleo y del carbón. Esa gráfica está en aumento hasta el último día en que fue hecha. Las gráficas, lo que más me impactó fue que las gráficas correspondientes a las energías renovables, eólica, hidráulica, solar y alguna otra, y atómica, también a partir de un determinado momento empiezan a aumentar. El aumento es muy pequeño con respecto a las otras dos, menos del 5% en total. Pero lo más significativo de esa gráfica es que a medida que aumentan estas energías renovables, siguen aumentando la utilización de las energías fósiles. Estas energías renovables no llevan a una estabilización o a una reducción de las energías fósiles, no, siguen aumentando las energías fósiles. Entonces, dentro de un paquete de soluciones, de propuestas que hace esta persona, figura una que no le gusta a nadie, pero que él dice que es la única posible para enfrentar los problemas energéticos. La energía no alcanza. Entonces hay que parar, estabilizar el crecimiento. En Europa, en todo el mundo, se habla del crecimiento, cuál fue el crecimiento de la economía, el crecimiento de tal cosa anualmente, etcétera, etcétera. Bueno, él dice que no tiene sentido. No podemos seguir solicitando energía. Todo crecimiento necesita energía, se basa en la energía. Bueno, no se puede seguir. Él propone un enlentecimiento gradual del crecimiento y distintas medidas relacionadas con la producción ganadera, la forma de vida, cómo utilizamos la sociedad de consumo, o sea, un montón de cosas. Pero lo que impacta es que él encuentra que la única solución para atender a la contaminación ambiental, al cambio climático y al déficit de energía es estabilizar el crecimiento. Perdón, hay una pregunta ahí. 1800, la referencia aproximadamente del siglo I eran de 100 millones de habitantes. En 1800 tenemos 1.000 millones de habitantes. En 1950 tenemos 2.500 millones de habitantes y ayer, antes de ayer, el día 15, 8.000. Sí. Con una proyección de llegar a 10.000 hacia 2050. Sí. Sí. Claro. Claro. Eso es uno de los puntos que este hombre considera, ¿no? Uno de los puntos más delicados, pero sí. En realidad, todos los materiales para la producción de energía hidráulica,
eólica para todas las cementicias, etcétera, sigue siendo dependiente todavía. Claro, Obviamente. por supuesto. Quizá el día de mañana, el cual los molinos para decir que cemento, el día de mañana, que sean de fuente de energía eólica y ahí probablemente Yo lo que quería, lo que voy a decir, obviamente, como toda opinión puede ser compartida o no. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con estos discursos de ir a energías más limpias, es obvio, nadie puede estar en desacuerdo. Pero yo lo que digo nosotros, y aquí hago referencia a mi país, la Argentina, fijémonos qué partido nos conviene jugar acá. Tenemos vaca muerta. Tenemos un montón de gas ahí enterrado, entonces que lo vamos a dejar muerto ahí como la vaca. Fijémonos realmente qué partido nos conviene jugar, evidentemente. Yo creo que a la Argentina ese partido le conviene demorarlo y aprovechar esos recursos que tiene y desarrollarlos. Esa es mi opinión personal. Hay otro dato de ese libro que me gustaría compartir con ustedes porque también me impactó. Se habla de el desarrollo de la informática, la cibernética, todas las computadoras, todo el mundo tecnológico que estamos viviendo actualmente, y todo el mundo piensa, bueno, pero esto es limpio, estamos trabajando con algo que no contamina, que todo, bueno, y este hombre da unos datos que son tremendos. Dice que el aporte en carbono de toda la línea, de toda la industria vinculada con la informática, es superior a la génesis, al aporte de carbono que hace toda la flota de camiones del mundo. Y 3 veces la flota naviera de todo el mundo. Así es. Es impresionante. Pero Así un dato, cuando uno le cuenta la donde se empezada del instalan dato, empresas de Bitcoin. ¿y por qué? Dice, bueno, porque hay que producir todos los equipos. ¿De dónde sale la energía para producir los equipos? Hay que hacer cableado por todo el mundo, hay que mandar satélites, y sobre todo se necesita electricidad. ¿Y la electricidad de dónde viene? Del carbón y del petróleo. Son datos que son demoledores. Bueno, Tal cual. No se preocupen, un meteorito nos va a pegar. A ver, esto vale para Uruguay también. Lo digo como argentino, pero me parece que lo puedo decir como habitante del Río de la Plata. La carne, bueno, yo hablo de carne argentina, pero la carne engordada a pasto es una marca, para mí es una marca país eso. No seamos tontos, defendámosla. Si algo vienen los turistas a la Argentina es a comer eso. O van al mercado del puerto de Montevideo y van a comer eso también. ¿Qué, lo vamos a abolir? En serio, no seamos tontos. Eso es lo que yo creo. Sin negar Exactamente. generando información. Sí, allá hay una pregunta. Eduardo. No, yo quisiera un llamado a la cautela. El ámbito de una academia no es pro comercial. El ámbito de una academia me parece es evaluar los impactos que tienen estas diferentes opciones productivas, estar abierto y con capacidad de entender si esos impactos son aceptables o inaceptables. Correcto. Que hay un problema. Porque el razonamiento de nos conviene es complicado, porque ese mismo razonamiento, por ejemplo, hace la monarquía autoritaria del Medio Oriente, que son petroleros. Lo acaba de decir ayer uno de los ministros de petróleo de Arabia Saudita. Dice, acá no hay ningún problema con el cambio climático, es un problema comercial. Entonces yo no sé si ese no es el ámbito de una cámara exportadora. Sí. Mientras que una academia debería evaluar los impactos que están en marcha. Por otro lado, para bien o para mal, los países firman acuerdos internacionales. Así como hay convenios muy valorados, por ejemplo, para proteger los derechos humanos, si Argentina decide explotar vaca muerta, o por ejemplo, la explotación petrolera en el frente oceánico de la Mar del Plata, se tiene que dar de otra el Acuerdo de París. No hay otra. Porque el Acuerdo de París establece límites a las emisiones de gases invernaderos, pero el mismo problema lo tiene las demás potencias petroleras. Entonces también hay una discusión a llevar adelante, se dará la Academia de Relaciones Internacionales, dice, hasta dónde nosotros realmente seguimos los mandatos de los acuerdos que negociamos, que firmamos y ratifican nuestros congresos. Entonces, mi llamado a la cautela antes de entrar en la euforia
No, euforia, no, no. Más bien, más bien depresión que euforia. Eh, bueno, Francia tendría que revisar bien lo que hace Total. No, por eso, me voy a meter en política, pero son muy hipócritas a veces. Está bien, pero nosotros, insisto, no hacemos nada. Si acá no se cae una norma, y acá Ernesto y Eduardo pueden decir que nosotros podríamos ir a negociar lo que nos conviene. Correcto. Desde el punto de vista científico. Yo creo que nosotros mandamos a la gente, o a los políticos, a el conocimiento científico de base. Y eso es lo que yo digo que hay que hacer. Y acá tiene que ser una recomendación. Lo que no toca, señores, acá hay un tema para discutir que nos interesa a los políticos, como a todos. Y la academia puede ser el canal por donde no puede ser como si vos que fue uno, fue el otro, estábamos todos separados. Y después paseamos, pero no traemos nada. Esas cosas se discuten. Si uno va con fundamentos científicos, puede costar un poco más, pero la carrera se consigue. No me meto en el tema del petróleo, pero yo no estoy muy lejos de lo que vos decís, pero no es un tema académico. Acá, lo que estamos hablando, nosotros no lo materializamos, hacemos discusiones académicas y después mandamos a negociar a un flaco como sabe si una vaga tiene 4 patas o tiene ruedas. Entonces no nos sirve. Los que saben mal, pero no influyen. Lo acabas de decir vos. Sí. Yo estoy de acuerdo porque me ha tocado vivirlo alguna vez. Pero vos tenés que. Tenemos el conocimiento, sí, en esta zona, sobre todo de todo esto que estuvimos hablando, de la ganadería pastoril. Los europeos se lo olvidaron hace 1000 años. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué nos van a decir que lo que hay que hacer si no saben? Digo, nada más, para mí que la academia tiene que ser el lugar para las academias, como toda la de Uruguay también, que estamos en la misma región, por donde canalicemos estas cosas para llevar a la discusión con las posturas nuestras basadas en ciencia. La cantidad de ciencia que produce Argentina es baja. O sea, ni hablemos compararlo con Estados Unidos, China, Europa, que obviamente va a ser mucho menor, pero Argentina se está quedando atrás fundamentalmente de México y de Brasil. Eso me tocó junto con Martín Wester, que le hicimos. Martín mira el número de publicaciones, yo miré el factor de impacto, y hablando de factor de impacto en diversas temáticas, es muy común que Chile y México y Brasil estén alrededor en el puesto 14 o 15 a nivel mundial en cuanto al impacto de sus publicaciones. Brasil produce una masa de publicaciones muy importante en este momento. Argentina está alrededor del puesto 30. O sea, me parece a mí que lo que puede salir de la academia me parece a mí, aleccionar a los gobiernos a que la inversión en ciencia no es una plata tirada, es necesario. Está bien, pero yo estoy agregando ciencia aplicada. Sí. Porque seguir haciendo paper que no lee nadie tampoco sé. Sí, sí. Ciencia de calidad. Sí, sí. Bueno, en este contexto estaría bueno entonces dirigirlo a la temática, ¿no? Claro. Claro. Dirigido para esclarecer y no basarnos en estimaciones internacionales. Coincido. Sino tener datos de Argentina, datos de Uruguay. Para llevar claridad, al menos utilizando, aunque sea el peor escenario, que es el análisis de ciclo de vida. Claro. Pero saber dónde estamos parados. Sí, se hacen avances, pero eso requiere mucha más inversión. Perdón, y en esto creo que voy a coincidir, yo lo escuché hablar a Martín Wester en un congreso de suelos, y él dijo algo que es cierto. Ojo, no es que Argentina invierte poco dinero en investigación. El tema es cómo se reparte ese dinero. Que él habló que en CONICET se hace un listado de temas prioritarios, 700 temas prioritarios. Eso no es serio. Quiere decir que todo es prioritario entonces. Necesariamente hay que decidir, esto le damos plata y esto no. Y si alguien chilla, que chille. Gran verdad, gran verdad. Nos van a cortar la 9 de julio en cualquier momento los millones de becarios de CONICET y no tenemos investigadores y no tenemos plata para investigar. Sí, coincido. Perdón, Miguel, yo quiero hablar otra cosa.
Sí. Alejandro y salió ¿Cómo? No te escuché bien. con Alejandro. Sí, sí. Y otros tipos involucrados en el programa de previsión de la nadie sabía lo que era. Cuando fuimos a Europa, los tipos lo que nos decían era, ustedes no saben, ustedes lo tienen, porque todos lo tienen, porque lo tenían ellos, y no saben. Estamos juntos con un proyecto, ya por algunos años, pero en base a nuestra realidad, y realmente funcionó, y conseguimos que se diera vuelta nosotros, no solo nosotros, pero lo coordinamos nosotros. Se sumó Uruguay, fuimos en conjunto y se pudo cambiar la cosa llevando una realidad distinta. Y es donde también yo me di cuenta que ellos hablaban de otra cosa. Sí. Hablaban de otra cosa. Claro, es distinto, no, ni bueno ni malo. Ellos criaban otra cosa, no la vaca nuna. Cuando venían acá, me juntaba, lo llevé acá a Candil. Y cuando estaba todo el campo, el tipo se paró y se paró y el campo y tú tonero de gas. Le dice, ¿a la noche qué hacen? Dice que están acá. ¿Están acá? No sé. Me está mintiendo. Rubén. Por eso te digo, no, eso todo como uno piensa, y de buena fe piensa, ¿cómo no le van a dar de comer a Irene? Y no, Claro. ¿y cómo le van a decir? No, y si la vaca se toca, por ejemplo, se sorprendían cuando seleccionábamos los toros porque podían caminar. Ellos nos dieron escritor, si acá no caminan, no podían salir de trabajo. Entonces, hubo todo un desarrollo de la ganadería muy distinto. Ahora es un tierra que probablemente no se llama argentino, pero lo que yo he visto es que no es que uno está equivocado y el otro no, son realidades. Coincido. Por eso nos sirve que vengan de afuera a hacernos un estudio de lo nuestro, tenemos que hacerlo nosotros. Llamémoslo evaluación de riesgo, como decimos. No puede hacer los dibujos, se manejan en otro, es otro mundo, vuelvo a insistir, ni bueno ni malo. Yo creo que eso es lo que la academia tenemos que hacer. Se puede hacer. Tenemos gente de primer nivel adentro de la academia. Podemos armar material. Es lo que yo estoy diciendo. Sí, por eso, recalco. Material que vaya a nutrir a estas delegaciones de turistas que mandamos a los eventos internacionales, que bueno, ya que van a ser turistas, por lo menos que los turistas informados puedan decir algo razonable y no decir sandeces, que es en realidad lo que ocurre, porque van a cumplir simplemente con el rol de sentarse en una mesa y compartir tiempo. Pero yo creo que más allá de lo que decís vos, yo creo que aparte podemos ser el nexo entre toda la gente que viene de distintos lugares, ya sea del sector de investigación o del sector privado, a juntar a todos esos otros, que como decía él, a la presida, a los que queremos tocar, por supuesto, y sacar un documento consensuado, coordinado por la academia. Pero eso es lo que tenemos la gente sí, que es lo que hay puede que hacer. opinar realmente bien sobre el asunto. Bueno, después llamaremos a todos, los incluimos y a todos. Creo que acá tiene que ser. Parece que no tenemos a la gente. Tenemos a él, tenemos a él. Tenemos una recomendación. Están escribiendo un libro en este momento. Sí. Están escribiendo un libro sobre esta temática. Se está generando material de primer nivel como para instruir a... Un libro que sale de acá, de la academia. Claro, es el libro de la academia. Exactamente. Lo que hay que buscar la forma de que esos materiales tengan llegada. Exactamente. Tienen que llegar. Sí. Quizá una cuestión, no solo llegada en el país, obviamente, ¿no? Sino también, yo no sé si no habría que pensar en escribirlo en inglés también y que llegue a otros lugares eso. Sí. Plantéenlo y lo hacemos. Sí. Es fundamental. Sí. Tampoco es tan caro el libro, el problema es Sí. el laburo mental, porque ahora ya esto va por el aire del libro. Sí, exactamente. Digo. Concluimos la sesión. Bueno, hemos concluido medio de noche. No, pero está bien. Sí. Fue muy interesante, fructífera. Bien. Che, muchas gracias. No, por favor. Gracias al público. Continuación, muy buena. Gracias. A las 9 será. Gracias.